Entonces, como siempre, no se olviden, si de pronto no me escuchan bien, cualquier cosa, me avisan, por favor. Y bueno, entonces vamos a entrar a casi que la última parte de nuestro curso. ¿Está? Eh, Vamos a entrar casi que a la última parte de nuestro curso, de tal manera pues que mucha atención porque esta parte que viene es de aplicaciones de la integral. ¿Listo? Aplicaciones de la integral. Vamos a ver algunas aplicaciones que tiene todo esto que hemos hecho. Sin embargo, pues tiene muchas más aplicaciones que las que vamos a ver aquí. Tiene muchísimas más aplicaciones. Esto que ha- hacemos aquí es como una introducción nomás al tema, ¿cierto? Esto que hacemos es como una introducción nomás a las aplicaciones como tal, pero la integral tiene muchísimas más aplicaciones, ¿vale? Hasta ecuaciones diferenciales, todo eso, pues tiene también aplicaciones la integral como tal, ¿listo? Incluso nosotros hemos hablado ya de alguna aplicación. Nosotros creamos la integral para resolver una aplicación, de hecho. Nosotros creamos el concepto de integral, lo definimos para poder solucionar un problema que teníamos, que era el problema del área. ¿Listo? Era el problema del área bajo la curva. Entonces, denme un segundito, por aquí vamos a colocar aplicaciones, ¿cierto? Aplicaciones, ¿listo? Y por supuesto que la primera aplicación que tenemos de la integral, pues es el área bajo la curva, ¿listo? Ahora sí oficialmente el área bajo la curva, ¿listo? Nosotros construimos la integral para que represente esta aplicación que estamos colocando aquí. Así fue construida, así fue desarrollada, pues así fue pensada la integral. ¿En qué consiste esta aplicación? Pues muy sencillo, si nosotros tenemos un plano cartesiano, vamos a construir por aquí un planito cartesiano, vamos a construir por aquí un planito cartesiano, está como raro, vamos a ver, por aquí un planito cartesiano, listo, pensemos aquí en eje Y, eje X, ¿vale? Aquí A, B, entonces, nosotros construimos la integral de tal manera que si teníamos estas condiciones y una función por aquí positiva, teníamos esta función f positiva en este caso, f positiva en este caso, ¿vale? Entonces, la integral de a hasta b de esa función f de x por dx representa el área bajo la curva de esta función. Así diseñamos nosotros la integral. ¿Listo? De esta manera fue concebida la integral. Para que esa integral represente el área bajo la curva, pues vamos a pintarla por aquí, más o menos, de esta sección que está aquí. ¿Listo? Toda esta sección que estoy pintando en azul sería el área, pues, que estamos calculando con esa integral de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera aplicación que vimos nosotros, que hicimos nosotros, y bueno, por supuesto que es válido pues recordarla otra vez, ¿vale? Entonces, aquí está. Vamos a colocarla bien para que quede totalmente claro esto. Ujú. Listo, ahí está. Esa integral representa el área bajo la curva. Quiere decir que si esta área, pongámosle A1, pues la integral nos va a dar A1. ¿Listo? Esa es la cuestión. Así nosotros construimos la integral. Por tanto, entonces nos pueden colocar ejemplitos, nos pueden colocar ejercicios donde nos pidan pues hallar el área bajo la curva y pues simplemente hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aquí, ¿qué anotación podemos hacer, muchachos? La anotación que podemos hacer en este momento es que nosotros pedimos de que la función fuese positiva, ¿listo?
de que la función fuese positiva. Si la función es negativa, pues lo que va a representar básicamente es el área, pero con un signo negativo, ¿listo? Si la función fuese negativa, lo que va a representar es el área, pero con un signo negativo. Algo así, vamos a tratar de hacer algo así. Por ejemplo, aquí A, por ejemplo, aquí B, y supongamos que nuestra función f cambia de signo. Supongamos que nuestra función f viene por acá y termina por aquí. Entonces, supongamos que nuestra función f hace esto. ¿Listo? Entonces, tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. ¿Listo? Nosotros sabemos que las áreas siempre son positivas. Las áreas es como la velocidad, perdón, las áreas es como la distancia. La distancia siempre son positivas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos esta región bajo la curva que correspondería básicamente a estas dos regioncitas que voy a pintar aquí yo. ¿Listo? Entonces, sería esta región de acá y esta región de acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros en este momento? Estamos diciendo que si desarrollamos, que si hacemos la integral desde A hasta B de esta función f de x por dx, como la función cambia de positivo a negativo, entonces yo ya no puedo decir que esa es el área bajo la curva. Ya esa integral no me representa el área bajo la curva explícitamente. Lo que me representa esa integral es la diferencia de áreas básicamente. ¿Listo? Va a ser la diferencia de áreas. Por supuesto que aquí cuando yo hago esto, pues bueno, voy a tener un área 1 aquí y voy a tener un área 2 aquí. ¿Listo? Pero cuando hago la integral, como tenemos el área 2 que está en la parte negativa del eje Y, está en la parte negativa, pues básicamente lo que me va a representar esta integral de A hasta B es la diferencia entre las áreas. Va a ser la diferencia entre las áreas. ¿Listo? Esa es la cuestión, muchachos. Toca entonces tener un poquito de cuidado ahí. ¿Listo? Toca entonces tener un poquito de cuidado ahí. Si la función es positiva, la integral representa el área bajo la curva. Si la función es positiva, la integral representa el área bajo la curva. Si la función cambia de positivo a negativo, de negativo a positivo, lo que me va a representar la integral, pues básicamente es la diferencia de las áreas. ¿Listo? Es la diferencia de las áreas. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos si nosotros queremos, si nosotros, si a nosotros nos dicen, calcule el área 1 más el área 2? ¿Cómo haríamos si nos piden calcular área 1 más área 2? ¿Cierto? ¿Cómo haríamos eso? Resulta que en este caso ya sabemos que hacer la integral solita de A hasta B de f de x no me va a dar A1 más A2, no me va a dar la suma de las áreas. Me está dando es la diferencia de las áreas. ¿Cómo hacemos entonces para calcular esto? ¿Cómo hacemos si nos piden calcular la suma de esas dos áreas? Pues lo que yo hago es calcular la integral desde A hasta B, ¿cierto? Pero no le pongo f de x, solamente no le pongo f de x, sino que la considero con el valor absoluto. Si yo le pongo el valor absoluto ahí, entonces la función me va a quedar positiva. Si yo le pongo el valor absoluto ahí, la función me va a quedar positiva y lo que esto me va a dar es el área 1 más el área 2. ¿Listo? Esa es la estrategia. Ese es el truco aquí. Originalmente, la integral de f solamente me da a1 menos a2, pero si yo le pongo valor absoluto a la función f, entonces me da a1 más a2. ¿Listo? Acá me da a1 menos a2 y acá me da a1 más a2. Está bien. Listo. Entonces quedaría así. ¿Vale, muchachos?
Pregunta hasta ahí, ¿está claro? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, cualquier cosa me preguntan, ¿listo? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan que no hay ningún problema. ¿Vale? Entonces, esa sería la situación. Hay que tener muy clara esa diferencia. Si la función es positiva, la integral me representa el área bajo la curva. Si la función cambia de signo de positiva a negativa o de negativa a positiva, la integral me representa es la diferencia de las áreas, ¿cierto? Entonces, si a mí me piden la suma de las áreas, pues yo hago entonces el valor absoluto de la función y ya está. ¿Listo? Una función un poquito más complicadita, vamos a colocar una función un tricito más complicada aquí. Algo así, por ejemplo, que tenga más áreas, pongámosle que tenga más regiones que cambien de signo. Pongamos que aquí sea A, que aquí sea B, y mi función f sea, por ejemplo, algo así, ¿vale? Mi función f sea, por ejemplo, algo así, viene, ¿vale? Esta es mi función f, ¿listo? Entonces, pues simplemente como para rematar esta idea, si yo hago la integral solamente de a hasta b de f de x, ¿cierto? Esa integral me va a dar entonces la suma y diferencia de las áreas. ¿Cuáles áreas? Las que están bajo la curva, básicamente. ¿Cuáles son las áreas que están bajo la curva? Pues va a ser esta que está aquí, que le vamos a llamar área 1, ¿cierto? Va a ser esta que está acá, ¿listo? Con esta que está en el lado de acá, ¿listo? Mejor dicho, es el área de la función con respecto a al eje X, ¿listo? Esta que está aquí, esta que está acá, y ahorita colocamos la que me falta ahí. Y coloquemos la otra que es como más pequeñita, entonces voy a colocar un lápiz más de ahí. Entonces quedaría así. ¿Listo? Eso sería. Eso sería. ¿Listo? Ahí quedaría. Entonces, a esta de acá pongámosle área 1, a esta área 2, a esta área 3, a esta de aquí pongámosle área 4 y a esta pongámosle área 5. Quiere decir que si yo hago la integral solita de esa función, pues lo que me va a dar es la diferencia de las áreas, ¿cierto? Me va a dar en este caso área 1 que es positiva, restándole el área 2 que está por debajo del eje X y por tanto negativa, sumándole el área 3 que está por encima del eje X, es positiva, restándole el área 4 que está por debajo del eje X y por tanto negativa, y sumándole área 5 que está en la parte positiva del eje X. Y eso sería, entonces, la integral de esa función así sola, sin valor absoluto, pues me generaría esa suma y resta de áreas, pues. Y si el ejercicio me plantea, si el ejercicio me pide a mí calcular el área bajo la curva, si me pide a mí calcular el área bajo la curva, pues lo que yo hago es calcular, pero la integral no de la función, sino del valor absoluto de la función. Esto sí me da la suma de todas las áreas. Área 2 más área 3 más área 4 más área 5. ¿Listo? El mismo ejemplo anterior, solamente pues que un poquito más general. ¿Listo? Y en caso de que yo tenga dos funciones y que yo necesite calcular el área comprendida o el área de la región comprendida pues entre dos funciones sería algo así. Vamos a ver cómo sería esto. Hagamos un plano cartesiano por aquí, pongamos eje X, pongamos eje Y y supongamos que yo tengo, bueno, por aquí pongamos A y B como siempre, ¿listo? Y supongamos que yo tengo dos funciones, por ejemplo, por aquí puedo tener la función f, esto va a ser mi función f, ¿listo? Y esto va a ser mi función g. Pongámosle por aquí así. ¿Listo? Esa va a ser mi función g. ¿Vale? Entonces, yo deseo calcular
Yo deseo calcular el área de la región comprendida entre las funciones f y g. ¿Listo? Entre a y b. Yo deseo calcular el área de la región comprendida entre las funciones f y g entre los valores a y b. Entonces, ¿cuál sería esa región de ahí? Pues esa región estaría acotada entonces o estaría dada de esta manera, ¿no? Gráficamente sería esta región de aquí. ¿Listo? Toda esta región de acá, vamos a pintarla. Vamos a pintarla, a ver qué pasó aquí. Vamos a pintar la región. Entonces quedaría así. Listo. Esa zona de aquí quedaría así. Y la zona de acá, ¿no? Entonces quedaría de esta forma. ¿Listo? Esa área de la región verde que estoy pintando es la que me interesa en este momento. ¿Listo? Entonces, esa región verde es la que me interesa en este momento. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago para calcular esa área de esa región verde? Pues bueno, lo que podemos hacer o la técnica que podemos ilustrar o lo que podemos desarrollar en este momento es una estrategia que me permita a mí calcular esa área por medio de la integral de la siguiente manera. Observen, esa situación que hemos puesto en este momento tiene una particularidad. Hay una zona de la función o hay una zona de la región más, ¿vale? Hay una zona donde la función f está por encima, miren, y la función g está por debajo, pero hay otra zona en donde la función g es la que está por encima y la función f está por debajo. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que para hacer un planteamiento de esa área, de esa región verde que está ahí, yo voy a distribuir esa integral en dos partes. Voy a distribuir esa integral desde A hasta el punto de corte, llamémosle C, ¿listo? Y voy a hacer otra integral desde C hasta B, ¿listo? Voy a hacer dos integrales básicamente, desde A hasta C y desde C hasta B. De esa manera yo puedo plantear el área de esa región verde, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Miren, si yo hago la integral, si yo hago la integral desde A hasta C, ¿cierto? De la función f, que es la que está por encima, la función f es mayor que la función g. Entonces, si yo hago la integral desde A hasta C de f de x menos g de x, es decir, de la función más grande, de la función mayor, menos la función menor, que es la función g de x, en esta zona desde A hasta C, estoy integrando de aquí hasta aquí, voy a subrayarlo, estoy integrando desde aquí hasta aquí nomás, entonces en esta zona, eso corresponde al área de esta primera región, ¿listo? Eso corresponde al área de esta primera región. Entonces, área 1 sería la integral desde hasta C de la función mayor menos la función menor. Eso me da el área 1 que está en este momento pintada ahí. El área de la función del área 2, pongámosle A sub 2, ¿cómo la calcularía? El área 2 la calcularía entonces de la siguiente manera. Yo calculo área 2 haciendo la integral desde C hasta B. Voy a integrar mi segunda zona, desde C hasta B. Entonces va a ser la integral de C hasta B. De la función mayor menos la función menor. ¿Listo? De la función mayor menos la función menor. Quiere decir que yo integro aquí g de x menos la función menor que es f de x en esta zona
desde C hasta B. Y desde C hasta B la función mayor es G y la función menor es F. De tal manera que quedaría entonces así. De esa manera yo puedo plantear estas dos áreas, A sub 1 y A sub 2. ¿Listo? Quiere decir que en resumen, si yo tengo que plantear, si yo tengo que encontrar el área comprendida, el área de la región comprendida entre dos funciones f y g, ¿cierto? Lo que yo tengo que hacer es la integral, ¿cierto? Desde A hasta B, según sean los límites de integración, pues según sea el área, según sea la región que esté buscando, la integral desde A hasta B de la función mayor menos la función menor. Eso es lo que me genera el área bajo la curva, ¿listo? La función mayor, la función menor. Ahorita hacemos esa notación. Significa entonces que si me piden a mí hallar el área total, ¿cierto? Área total, pongámosle que es el área de la región 1 más el área de la región 2, pues esto entonces quedaría en dos integrales, desde A hasta C, de la función mayor menos la función menor, ¿listo? Más la integral desde C hasta B de la función mayor menos la función menor, ¿listo? Y quedaría entonces así. De esa manera yo puedo plantear esa integral de ahí. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? No, profe, por ahora no. Listo. Bueno, muy bien. Entonces quedaría así. Esa es la idea general, ¿vale? Esto que estamos haciendo es la idea general y pues sus truquitos para poderlo aplicarlo en los ejercicios después. Hasta ahora no hemos hecho ningún ejercicio, no hemos hecho ningún ejemplito de esto. Hemos planteado la teoría nada más para ver cómo es que funciona. Y bueno, ahora hacemos un par de ejercicios, un par de ejemplitos donde se ilustre esto. ¿Listo? Entonces, en resumen de esto, ¿qué podemos decir? En resumen de Ay, esto, profe, perdona, una cosita. dime. ¿Puede devolver un momentico allí el primero? Ujú. ¿Esta primera integral o aún? Sí, sí, ahí. El primero. Digamos, yo pensé que ese era el último, digamos, donde finalizaba. ¿Que B era el último donde finalizaba? Ah, no, ya entendí, profe. Es que el punto Sí. C es el punto de corte intermedio, ¿cierto? Exactamente, es el Ya, punto de profe. corte intermedio. Sí, muchas Entonces, gracias. en resumidas cuentas, si nosotros deseamos calcular el área bajo la curva de una región comprendida entre dos funciones y limitada por los puntos A y B, ¿cierto? Sería algo así. A, B por aquí, los límites de integración, ¿vale? Dos funciones por aquí, pongamos esta función acá, ¿listo? Y pongamos esta función acá, ¿listo? Entonces, aquí quedaría la situación. Aquí están los límites, la limitación que tenemos desde A hasta B, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros miramos? Que si queremos calcular el área comprendida, el área de la región comprendida entre dos funciones, pues resulta que siempre va a haber una función que es mayor y una función que es menor. Entonces, pongámosle por aquí, por ejemplo, f, m mayúscula y f, m minúscula. Entonces, f, m mayúscula, pues va a ser la función mayor, ¿cierto? Función mayor, por supuesto. Y f, m minúscula va a ser la función menor, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber esa situación. Si queremos nosotros establecer el área, el área eh, comprendida o el área dada, pues, entre dos curvas, sería entonces eso la situación. Nosotros siempre podemos identificar una función que va a ser la función mayor y vamos a poder identificar una función que va a ser la función menor. Esto
hay que aclararlo, es viable hacerlo hasta con funciones negativas. Ahora miramos que esto es posible hacerlo hasta con funciones negativas. ¿Listo? Entonces, si yo hago la integral, ¿cierto? Si yo hago la integral desde A hasta B de la función mayor menos la función menor, esa integral de ahí lo que me va a representar es el área bajo la curva o el área entre las curvas comprendidas pues entre las dos funciones que dimos ahí, ¿listo? Eso lo que me va a dar es el área de esta región azul que estamos colocando aquí, ¿vale? El área de esta región azul que estamos colocando aquí. Y ya vimos el truquito, ¿no? Ya vimos el truquito. Si sucede, si llega a pasar de que se cambian, de que se intercambian, y en alguna parte la función que hemos puesto mayor pasa abajo, pasa a ser menor, entonces lo que toca hacer es partir la integral en varias partes. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me va a dar, es el área de esta región en azul que hemos puesto aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si a la función mayor yo le resto la función menor, pues eso me va a dar positivo, ¿cierto? Porque esta acá es más grande, entonces le estoy restando algo más pequeño, entonces me va a dar positivo. Entonces sí, eso significa pues área bajo la curva. ¿Listo? Y como les digo, esta técnica sirve incluso cuando las funciones son negativas. Esto sirve para las funciones negativas. Ni siquiera hay que cambiarles el signo. Miren la situación con las funciones negativas. Supongamos que tenemos funciones negativas por acá. Supongamos que tenemos funciones negativas por aquí. ¿Listo? Vamos a dar funciones negativas por aquí y veamos que eso vuelve a servir aquí. Entonces, queremos calcular o queremos tener el área entre las curvas limitada por los puntos A y B. Y bueno, las curvas que voy a colocar aquí. ¿Listo? Supongamos que una curva es esta y que la otra curva es esta. ¿Listo? Ahí las dos funciones son negativas. Pilas que aquí las dos funciones son negativas, están debajo del eje X. ¿Listo? Están debajo del eje X. ¿Qué quiero calcular yo? El área entre estas dos funciones ilimitada por los puntos A y B. Es decir, ya saben ustedes, esta área que está aquí en medio. Voy a colocarle otro color para que no se pierda tanto. Esta área que está aquí en medio. ¿Listo? Entonces, la estrategia sigue siendo la misma. Va a ser la integral desde A hasta B de la función mayor menos la función menor. ¿Qué es lo único que nos queda? Pues averiguar, lo único que nos queda es ver cuál es la función mayor y cuál es la función menor. No hay otra manera de hacerlo. Simplemente tenemos que averiguar cuál es la función mayor y cuál es la función menor. Entonces, esa integral o esa área 1, pongámosle, a esa área 1 corresponde a la integral desde A hasta B, ¿cierto? De la función mayor menos la función menor, ¿listo? Y quedaría así. Esa área 1 es eso, ¿listo? Sin importar si es negativa, sin importar si es positiva. Ahora bien, lo único que nos queda por identificar es cuál es la función mayor y cuál es la función menor. Muchachos, ¿ustedes cuál creen que es la función mayor? La función con M mayúscula. ¿La que está con el trazo negro o la que está con el trazo azul? ¿Cuál creen ustedes que es la función mayor? La del trazo negro, ¿no? La del trazo negro sería función mayor y esta Pues función menor. sí, porque igual es a la que se está acercando más a cero, ¿no? Ok, bien Villar, de hecho muy bien. ¿Listo? De hecho muy bien. En el eje X, la función mayor es como lo dijo Villa, es la que está más arriba, ¿cierto? Perdón, en el eje negativo Y. Aquí cuando estamos en la parte negativa de Y, la función mayor es la que está más arriba o la que está más cercana pues al eje X como lo dijo Villa. Y eso es perfectamente escogido. Si yo voy a ver cuál es mi función mayor, pues va a ser entonces la del trazo negro y mi función menor entonces va a ser la del trazo azul. ¿Listo? Esa es la cuestión. Eso es lo único que faltaba por identificar.
¿De acuerdo? Eso es lo único que me falta. Profe, Dime. discúlpeme, yo no logro identificar por qué estaba suponiendo que en el área 1 van a Ujú. estar las dos funciones. ¿Cómo así? En el área que está, Ujú. digamos, de verde, pintada de verde, Sí. ahí se supone que están las dos funciones. No, el área 1 O está empiezan, limitada por las dos funciones. Empieza con esas funciones. Está encerrada por esas dos funciones. Está está en, encerrada, sí, está encerrada por esas dos funciones. ¿Listo? Está encerrada por esas dos funciones. Ahora ya cansamos de ver teoría, ¿listo? Ya acabamos de ver la teoría, vamos a hacer ejercicios prácticos, ¿listo? Vamos a hacer los ejercicios prácticos. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y cómo actúa esto. Vamos a empezar, por ejemplo, con algo muy sencillito. El área, por ejemplo, de un rectángulo. Ustedes el área de un rectángulo lo conocen, la conocen más que de memoria, ¿cierto? La conocen perfectamente, el área de un rectángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo es base por altura, ¿cierto? El área de un rectángulo es base por altura. Pero vamos a hacerla rápidamente en términos integrales, simplemente como para poder, pues, colocar todo esto en contexto. ¿Listo? Poder colocar todo esto en contexto. Entonces, para poder formular el área, pues, de un rectángulo por medio de integrales, por supuesto, voy a hacer mi planito cartesiano aquí y necesito una función que sea totalmente horizontal. Necesito una función que sea totalmente horizontal. Entonces aquí Y, ¿listo? Necesito una función que sea totalmente horizontal. La verdad es muy fácil. Una función constante me sirve. Una función constante me sirve. Esto es f de x igual a una constante c. ¿Listo? Totalmente horizontal. O sea que este puntico es c, o mejor dicho, la altura de mi rectángulo va a quedar c. ¿Listo? La altura de mi rectángulo va a quedar c. ¿De acuerdo? O, bueno, si quieren, pongámosle la h aquí, la función constante h, le cambiamos a h para que la altura de mi rectángulo quede h. No hay ningún problema. Entonces, mi función constante f de x igual a h me queda de esa manera. ¿Listo? Y vamos a plantear la integral desde 0, ¿vale? Hasta b. ¿Listo? Con la teoría que hemos visto, si yo hago la integral desde 0 hasta b de la función f de x, que es la función constante, con la teoría que hemos visto, estamos diciendo que lo que vamos a calcular es el área de la región encerrada, aquí la vamos a hacer en café, es el área de la región encerrada por mi función f de x igual a h con el eje x entre 0 y b, que es esta región de aquí, ¿cierto? Que es esta región que estamos viendo aquí. Es el área de esta región que estamos viendo aquí, que pues un rectángulo, ¿cierto? Que es un rectángulo. Si todo está bien, si todo funciona correctamente, ¿cierto? Pongámosle A. Si todo funciona correctamente, cuando yo desarrolle esa integral, pues lo que me debe dar es base por altura. Lo que me debe dar es b por h. Simplemente pues porque ya sabemos el área de un rectángulo, ¿no? Entonces quedaría así. Si yo hago la integral de a hasta b de f de x, me da es el área encerrada, el área limitada por el eje x con la recta o con la función f de x igual a h, ¿cierto? Que es la función roja que pusimos ahí, ilimitada en izquierda y en derecha por 0 y b. Entonces, esa sería la situación. Y entonces, ¿cómo me quedaría esto? La integral desde 0 hasta b de f de x, pues me da lo que es integral desde 0 hasta b de f de x, pero f es igual a la función constante h, o sea que me quedaría h por dx. Y yo sé cuál es la integral de h. La integral de h
es h por x, ¿cierto? H por x evaluada por el teorema fundamental del cálculo entre 0 y b. ¿Listo? Entre 0 y b. Es decir, que vengo y evalúo esta función. En b me quedaría así, h por b, menos h por x evaluada en 0, que sería h por 0. Y esto me quedaría h por b, ¿cierto? Menos h por 0, que es 0, o sea que me quedaría h por b. ¿Listo? Mejor dicho, palabras más, palabras menos, base por altura. ¿De acuerdo? Base por altura y ya estuvo. Entonces, eso es, aquí la desarrollamos. Sí nos dio el área, sí nos dio el área bajo la curva. Ya la sabíamos nosotros, ya la habíamos calculado, es base por altura, ¿cierto? Y aquí la probamos, pero por medio de esta técnica de integración. Este pues es un ejercicio muy básico, pero entonces pues que nos ayuda a entender el contexto. La integral nos da el área pues encerrada, en este caso por la curva f de x, ¿cierto? Por la función f de x, por el eje x y encerrada en izquierda y derecha por 0 y por b. Entonces quedaría de esta forma. Por supuesto que en el libro hay muchísimos más ejemplos, hay muchísimas más situaciones que uno plantea. Entonces, miren por ejemplo esto que está aquí. Miren por ejemplo esto. Dice así, determinar el área entre las curvas y pone la curva, ¿listo? Pone la curva y igual a menos 3 medios de x cuadrado más 11 tercios de x menos 1 y y igual a 1/3 de x más 5 tercios. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Ahí estaba el gráfico. Alcanzamos a ver un poquito, pero vamos a explicarlo, pues, cómo es que funciona todo esto. ¿Listo? Vamos a explicar cómo es que funciona todo este asunto. Y acá, vamos a traer este ejercicio para acá y planteémoslo por aquí. Entonces, quedaría así, miren. Nos dice que encontremos el área. Aquí ya nos está dando qué aplicación usar, ¿cierto? Nos está diciendo que hallemos el área entre las curvas y nos dan dos curvas. Voy a extraerlas acá, ¿cierto? Voy a poner aquí f de x igual a menos 2 tercios de x a la 2 más 11 tercios de x menos 1. ¿Listo? Y la otra función es, pongámosle g de x igual a 1/3 de x más 5 tercios. ¿Listo? Entonces, bueno, y aquí dice que empezando por, empezamos, bueno, aquí, bueno, aquí dice empezamos hallando los puntos de corte que son 1, 2 y 4, 3. ¿Listo? Entonces, bueno, nos dan incluso los puntos de corte. Entonces, coloquémoslos por aquí. Puntos de corte. Puntos de corte. Y son 1, 2 y 4, 3. ¿Listo? Esa es la situación. ¿Vale? Entonces, nosotros si queremos podemos llevar estas funciones a Desmos y ver cómo se comportan. ¿Vale? La situación es la siguiente. Si yo quiero hallar, pues entonces, el área comprendida entre estas dos funciones, lo que yo necesito averiguar es cuál es la función mayor, cuál es la función menor, porque mi integral pues va a estar en términos de eso, ¿no? ¿Cuál es la función mayor y la función menor? Mi integral va a estar en términos de función mayor menos función menor. Yo sé que integrando de esta manera me va a dar el área bajo la curva, ¿cierto? Y lo otro que no es tan claro en este punto o en este momento es cuáles van a ser los límites de integración. Los límites de integración en este momento no van a ser tan claros. De hecho, pues la información que nos da el ejercicio, aquí nos dicen cuáles van a ser los límites de integración. Van a ser los cortes en el eje X, ¿cierto? Aquí esta información me dice que los límites de integración van a ir desde 1 hasta 4, que esa región que encierra esas dos funciones van a estar entre estos dos puntos, entre 1 y 4. O sea que al final de cuentas yo voy a tener que plantear la integral desde 1 hasta 4. ¿Listo? Al final de cuentas lo que voy a tener que hacer es eso. Pero voy a llevar esas dos funciones a Desmos y veamos entonces
cómo, o veamos entonces cuál es la función mayor y cuál es la función menor. Entonces, abramos por aquí Desmos, creo que no lo hemos abierto hoy, Desmos. Y la primera función es menos 2x menos 2 tercios de x al cuadrado. ¿Cambiado? De x al cuadrado, ¿cierto? Me perdió. Más 11 tercios de x menos 1. Más 11 tercios de x menos 1. ¿Listo? Esta es mi primer función. ¿Listo? Esa es mi primer función. Ahora, ¿qué debo averiguar? Pues mi segunda función. Aquí está mi segunda función. Es 1 tercio de x más 5 tercios. 1 tercio de x más 5 tercios. ¿Listo? Y esta es mi segunda función. ¿Qué quiere decir eso? Que el área que yo busco, que el área que me piden encontrar, es esta área que está encerrada pues entre estas dos funciones, ¿cierto? Es esta área que la vamos a copiar acá y que la vamos a extraer y la vamos a poner por aquí. Y bueno, al final de cuentas, el área que yo busco, el área que deseo calcular, es esta área de esta región verde aquí, ¿cierto? Es esa área. Es la comprendida pues entre esas dos funciones. Es la que está encerrada entre esas dos funciones. Aquí, ¿cuál es o qué es lo más complicadito de aquí? Lo más complicadito de aquí es que, si bien es cierto que yo puedo graficar las funciones, lo más complicadito aquí es que no sé hasta dónde o desde dónde hasta dónde tengo que integrar. ¿Listo? Si yo miro la gráfica, yo veo que esa región aquí en el eje X, ¿desde dónde hasta dónde va? La región que me piden integrar va desde 1, miren, aquí va desde 1 hasta 4. ¿Listo? O sea que mi integral debe estar planteada así, desde 1 hasta 4. ¿Listo? Entonces mi integral debe estar planteada así. Voy a colocar esta acá un poquito más a la izquierda. Mi integral debe estar planteada así, desde 1 hasta 4. ¿Listo? De la función mayor menos la función menor. No se olviden de eso. Función mayor menos función menor. O radio mayor menos radio menor, pues si lo quieren ver en términos de radio. Y la idea es identificarlo. ¿Cuál es el mayor y cuál es el menor en la región que nos piden integrar? ¿Listo? En la región que nos piden integrar, la función mayor, la que es más grande, es la función roja, ¿cierto? Que es la función cuadrática. Y la función menor es la función azul, que es la función lineal. Entonces, quiere decir eso que según las funciones que nos dan, mi función mayor será esta que pusimos aquí como f y mi función menor será la que pusimos como g. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si yo hago la integral, desde 1 hasta 4 de la función f menos la función g, pues entonces estaría haciendo la integral de la función mayor menos la función menor y por tanto el resultado de esa integral me va a dar el área bajo la curva o el área dentro de las curvas que estoy buscando. ¿Listo? Es esta área 1 que está aquí, pongamos aquí, y esto es igual al área 1. ¿Listo? Calculemos esa integral. Entonces la voy a colocar por aquí y sería entonces así. De x, ¿listo? Integral desde 1 hasta 4 de la función f. ¿Cuál es la función f? Pues voy y la copio acá. Menos 2 tercios de x a la 2 más 11 tercios de x menos 11 menos 1 menos 1, ¿listo? Y le resto la función g. Le resto la función g que es 1 tercio de x más 5 tercios, ¿listo? De x. Ahí estoy haciendo la integral de f menos la integral de f menos g. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí claro? ¿Hasta ahí
¿Dudas, preguntas hasta ahí, comentarios? Profe, o sea, que siempre para identificar esa función mayor, pues Ujú. debo graficar para identificar por lo menos visualmente cuál es la mayor. La Esta, mayor va a ser, digamos, la que esté más alto, que tenga mayor rango y mayor... digamos eh, que, digamos que lo que decía Villa está bien, ¿no? La mayor es la que está más arriba. La mayor es la que está más arriba. Incluso cuando estamos en el eje X, porque decía Villa, la mayor aquí, cuando estamos en la parte negativa del eje, del eje, ¿cierto? La mayor cuando estamos hablando de funciones negativas, sigue siendo la que está más cercana al eje X, que era la función negra, ¿cierto? O sea que la función mayor siempre la podemos identificar por eso, porque está más alta que la otra, sin importar si está en la parte positiva o en la parte negativa del eje Y, no importa. La función mayor siempre va a ser la que está más arriba y la función menor siempre va a ser pues la que está más abajo, ¿cierto? Lo que hay que tener un poquito de cuidado es que a veces se intercambian, ¿listo? Es que a veces se intercambian. En este ejemplo que estamos haciendo aquí, no ocurre, pues, en la región que estamos integrando, no ocurre. Simplemente, pues, estamos viendo que en esta región que vamos a integrar, mi función mayor, pues, es la función roja, es la cuadrática, y mi función menor es la azul, ¿listo? En la región que vamos a integrar, puesto que nos piden es el área comprendida entre las dos curvas. ¿Listo? Entre las dos curvas. ¿Vale? Puede suceder que se intercambien y miren que aquí en el texto, en el libro, incluso ponen un grafiquito muy parecido al que hicimos hace rato, donde se intercambian, ¿vale? Es aquí el que estamos haciendo en este momento. Miren, por ejemplo, aquí, en este grafiquito que ellos ponen de ejercicio o de ejemplo, mejor, aquí las funciones se intercambian, la función f y la función g. Miren que en esta primer zona, desde A hasta A1, la función f es la que está más arriba, es la función mayor, y la función g es la función menor, pero desde A1 hasta A2 se intercambian. La función g pasa a estar arriba, pasa a ser mayor, y la función f en esta zona es menor. Y desde A2 hasta B vuelven y se intercambian otra vez. Desde A2 hasta B, la función mayor es la función F, menos, bueno, la función menor es la función G. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado. Que hay veces que se intercambian función mayor y función menor, pero, pues eso, eh, listo muchachos, qué pena. Entonces quedaría así. Entonces sí, hay veces que se intercambian, hay que tener un poquito de cuidado con eso. ¿Listo? Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Pero bueno, en este caso particular del ejercicio que estamos haciendo, no hay intercambio. Miren que aquí está planteada la integral desde 1 hasta 4, función mayor, que es la función cuadrática, menos la función menor, que es la función lineal. Y bueno, así a desarrollar la integral común y corriente. ¿Listo? Entonces vamos a terminar de hacer esta integral de aquí, que haría entonces así, ¿vale? Y lo que voy a hacer simplemente es simplificar un poquito esto. Los integral desde 1 hasta 4, con x al cuadrado no hay más términos. Este es el único término cuadrático que hay, entonces lo voy a pasar tal cual, miren, este es el único término cuadrático que hay, menos 2 tercios, entonces lo voy a pasar tal cual, menos 2 tercios de x cuadrado, ¿listo? No hay problema ahí. Con x, sí hay dos términos, miren, voy a colocarlos en otro color incluso. Con x sí hay dos términos semejantes aquí, 11x y menos un tercio de x. ¿Listo? Entonces, los opero. 11 tercios de x, 11 tercios de x, menos un tercio de x, me da como resultado 10 tercios de x, ¿vale? Los operé. 11 tercios de x menos un tercio de x, me da 10 tercios de x. Y con las constantes están el menos 1 por acá, el menos 1 por aquí, el menos 1 por aquí y el 5 tercios por acá. Entonces la supero también. Quedaría así, menos 1, menos 5 tercios, ¿vale? Menos 1, menos 5 tercios.
Eso me quedaría entonces menos 8 tercios, tal vez, creo, haciendo la cuenta mentalmente, creo que me da menos 8 tercios. Menos 1, menos 5 tercios sería menos 3 tercios. Menos 5 tercios sería menos 8 tercios. Ah, está bien. ¿Listo? Entonces quedaría así. Y esa integral de ahí, yo sí la puedo desarrollar, se puede hacer fácilmente. Es una integral bastante conocida. Quedaría entonces así. La integral de menos 2 tercios de x cuadrado sería entonces así. Menos 2 tercios por la integral de x cuadrado, que es x al cubo sobre 3, ¿cierto? Así quedaría esa integral de ahí. La integral de menos 2 tercios de x cuadrada, saco el 2 tercios, que es una constante, y me queda la integral de x cuadrada, que es x al cubo sobre 3, ahí está bien, más 10 tercios por la integral de x, que la integral de x es x cuadrado sobre 2, menos la integral de 8 tercios, que es 8 tercios de x, ¿cierto? Y todo esto evaluado en los límites de integración, que es evaluado en 1 y en x igual a 4. ¿Listo? Quedaría entonces así. X evaluado en 1 y x evaluado en 4. Eso por el teorema fundamental del cálculo. Ahora entonces evalúo esos dos límites en esos dos límites. Quedaría entonces así. Evalúo en x igual a 4, sería entonces así. Aquí voy a hacer alguna simplificación. 3 por 3, 9. Menos 2 novenos por 4 al cubo, ¿cierto? Más, aquí voy a hacer otra simplificación. 3 por 2, 6. 10 sextos de 4 al cuadrado. Menos, aquí no hay simplificación que pueda hacer. X que vale 4. ¿Listo? Esto es esa función o esa antiderivada evaluada en x igual a 4. Menos la antiderivada en x, evaluada en x igual a 1. Y haría entonces así, menos 2 novenos por 1 al cubo más 10 sextos por 1 al cuadrado menos 8 tercios por 1. Y listo. Teorema fundamental del cálculo. ¿Qué sigue aquí? Comenzar a simplificar todas estas expresiones. Comenzar a simplificar todas esas expresiones que tenemos ahí. ¿Listo? Comenzar a simplificar todas las expresiones. Aquí yo estaba viendo el resultado de una vez. Aquí dice que les da 3. Bueno, hay que comenzar a simplificar todas las expresiones y ver que efectivamente, pues, de 3. ¿Listo? Eso de pronto es como un poquito engorroso. Bueno, vamos a hacerlo porque no nos acaba la hora ahí. Pero esto, según pues, el resultado que haya, da 3. ¿Listo? Por favor, pues lo verifican, así sea en la calculadora, pues verifican que eso de 3. ¿Listo? Pero entonces el planteamiento de la integral es lo que importa. El planteamiento de la integral fue fundamental ahí. ¿Cómo planteo yo la integral para que esa integral efectivamente me dé, pues entonces, el área bajo la curva? ¿Listo? Miren que en este caso acá, en el ejemplo 7.2, es algo que sucede en la parte negativa del eje Y, ¿vale? Tienen estas dos funciones, esta función morada y esta función de trazo negro, y entonces hay que hallar el área encerrada o el área entre las curvas que están dándonos ahí. Entonces, lo que es más complicado es definir cuál va a ser mi función mayor y cuál va a ser mi función menor. ¿Listo? Y como decía Villa, mi función mayor es la que está más cerca del eje X, o mejor dicho, como decíamos hace rato, la función mayor es la que está más arriba de todas, ¿cierto? O sea que mi función mayor va a ser la función morada y la función menor va a ser la función del trazo negro, la función negra. Y eso es cuando yo haga el planteamiento de la integral para hallar el área bajo las curvas, va a ser entonces función morada menos función negra. ¿Listo? Así debe ser. Función morada, función negra, menos función negra. Verifiquemos que así sea. Verifiquemos que así esté. Entonces, función morada es la función f, que es 1/3 de x cuadrado. ¿Listo? Aquí está. Esta que dice 1/3 de x cuadrado,
es la función mayor. Función menor es la que dice 2/3 de x cuadrado y lo demás. Y aquí está el planteamiento de la integral. Miren, función mayor, ¿cierto? Menos función menor. Entonces, sí, efectivamente, pues, vuelve a cuadrar otra vez la cuenta. Función mayor menos función menor. ¿Listo? Esa es la situación de lo que está pasando ahí, ¿vale? Muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí, inquietudes? Bueno, está claro, parece, ¿no? Entonces quedaría así, función mayor menos función menor. Eso recuérdenlo porque es algo que vamos a manejar constantemente de estas aplicaciones. ¿Listo? Función mayor menos función menor. O en algunas veces le vamos a decir radio mayor menos radio menor y así sucesivamente. ¿Listo? Algunas veces podemos tener regiones que tengamos que integrar, pero no sobre el eje X, sino sobre el eje Y. En algunas ocasiones, nosotros podemos tener regiones que sean más fáciles integrarlas sobre el eje Y no tan fáciles sobre el eje X, ¿vale? Miren, aquí cuando iba pasando la página vi un ejemplito de eso. Miren, por ejemplo, esta región que nos piden calcular aquí. Aquí se ve la gráfica de la región, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es muy sencillo. Lo que pasa es que yo no puedo integrar sobre el eje X. ¿Listo? Para calcular esa área, esa región que me están dando ahí, yo no puedo integrar sobre el eje X. ¿Por qué no voy a poder hacer una integración sobre el eje X? Porque resulta que el trazo negro no es una función como tal en el eje X, no es una función de X, digamos. Entonces miren lo que está pasando aquí. Miren lo que está pasando ahí. Entonces, si me piden a mí calcular el área bajo la curva o el área entre las curvas y me dan este gráfico aquí, ¿cierto? Entonces, pues uno diría, ah, bueno, yo integro desde -6 aquí hasta 3 acá, ¿cierto? Y entonces plantearía como una integral desde -6 hasta 3. ¿Listo? En el eje X, en el eje X aquí. Les plantearía la integral desde -6 a 3, función mayor menos función menor, y bueno, saldría, digo yo. Pero ese pensamiento no es tan claro, de hecho es erróneo. ¿Por qué? Porque resulta que el trazo negro no es función. Ese trazo negro no corresponde a una función f de x. ¿Por qué yo sé que no corresponde a una función? Simple, porque ustedes recuerdan que para saber si algo corresponde a una función, tenemos el criterio de la recta vertical, ¿cierto? El criterio de la recta vertical dice que si yo encuentro un punto, que si yo encuentro una zona donde trazo una recta vertical y esa recta vertical corta a la gráfica en 2 puntos o más puntos, 2 o más puntos, entonces deja de ser función. ¿Listo? Deja de ser función. Entonces, ese trazo negro no es una función de X, no es una función de X. Lo que sí puede ser es una función de Y. ¿Por qué? Porque si yo la miro de lado, si yo le hago una rotación de 90 grados, pues entonces quedaría como una parábola que sí la puedo entender, ¿listo? Que sí la puedo graficar. Entonces, esa es la situación. Miremos qué dice el ejercicio y planteamos la integral, ¿vale? Miremos qué dice el ejercicio y hacemos el planteamiento de esta integral, que está interesante, puesto que hay que integrar sobre el eje Y es algo que hasta el momento no hemos hecho. Entonces, miren lo que dice. Lo bueno es que nos dan hasta los cortes y todo. Entonces dice lo siguiente. Calcular el área, bueno, aquí. Dice, considere la región acotada, ¿cierto? Considere la región. Aquí. Miren lo que dice. Considere la región acotada por las curvas 4x más y cuadrado igual a 12, ¿vale? Y la curva x igual a y. ¿Listo? Y nos dan los puntos de corte. Los puntos de corte son 2, 2 y -6, -6. Perfecto. Porque entonces
están clarísimos ahí los puntos de corte. Son menos 6, que sería ese, y 2, 2, que sería el de acá. 2, 2. ¿Listo? Esa es la situación. Miren que en este caso particular de este ejercicio, no les está diciendo que son funciones, les está diciendo que son curvas, no les está diciendo que son funciones, ¿vale? No les está diciendo. En particular, la primera no es una función, la segunda, x igual a y, sí es función, pero la primera no es función. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que vamos a hacer es una integral, pero sobre el eje y. ¿Listo? Vamos a plantear la integral, pero sobre el eje y. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos 6, hasta 2, de hecho. ¿Listo? Desde menos 6 hasta 2. ¿Por qué desde menos 6 hasta 2? Porque menos 6 corresponde, a menos 6 en el eje y corresponde, ¿cierto? Al corte en la parte inferior, al corte de las dos funciones, al corte de las dos gráficas en la parte inferior, y el 2 corresponde al corte en la parte superior, ¿cierto? Del eje y. Entonces, la integral va a quedar planteada desde menos 6 hasta 2. ¿Listo? ¿Cómo sabemos qué funciones hay que integrar? Puesto que nunca hemos hecho una integral en el eje y. Pues si nosotros tenemos la curva 4x más y cuadrado igual a 12, ¿cierto? Y la otra curva es x igual a y, lo que hacemos es no despejar y como siempre lo haríamos, no despejamos y, sino que despejamos x, para que x sea función de y. Entonces, si paso el y a restar, el y cuadrado a restar, me quedaría así, y si paso el 4 a dividir, me quedaría entonces así, 12 menos y cuadrado sobre 4. ¿Listo? Con eso estoy diciendo que esa curva de trazo negro, si bien no es cierto, no es una función en la variable x en el sentido tradicional, en el sentido de que siempre estamos acostumbrados a decir, si bien estamos diciendo que no es una función tradicional en la variable x, lo que sí es una función, pero en la variable y. Miren, es como decir, por ejemplo, una función f de y igual a 12 menos y cuadrado sobre 4, ¿vale? Esa sería la situación. Entonces, es como decir una función en la variable y. Lo mismo acá. Acá sería g de y, perdón, igual a y, g de y igual a y. Miren, aquí sería lo mismo. Entonces, aquí hemos despejado x acá y bueno, en la segunda ya estaba despejada x, ya estaba incluso despejada x. ¿Vale? Entonces, no es una función en la variable x como siempre lo manejamos, sino que en este caso particular es una función, pero en la variable y. Entonces, bueno, integro en la variable y. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues afortunadamente aquí nos dicen los cortes, ¿no? Nos están diciendo que va corte 2, 2, menos 6, ya ubicamos, ya dijimos incluso que vamos a integrar en el eje y desde menos 6 hasta 2 en el eje y. Entonces, esa va a ser la integral que yo planteé. Integral desde menos 6 hasta 2 de ¿quién? De función mayor menos función menor. ¿Listo? Lo único que nos queda decidir es cuál es función mayor y cuál es función menor. Entonces, muchachos, para ustedes, una pregunta. Si consideramos estas dos gráficas o estos dos cortes, estas dos gráficas, ¿sí? Estas dos curvas, como funciones en la variable y, ¿cuál sería función mayor y cuál sería función menor? ¿Cuál me dicen ustedes? Díganme, por favor, ¿cuál sería la función mayor y cuál sería la función menor en la variable y? ¿Los escucho, muchachos? ¿Cuál sería? La morada, profe, ¿no? La morada, ¿qué sería? ¿Mayor o menor?
Mayor. Mayor, digo. ¿Sí? ¿La morada función mayor? ¿Seguros? Ah, no. Miren, miren, ¿cierto? Estamos considerando esto como funciones de Y, ¿listo? O sea que para saber si algo es mayor o menor, yo sé que esto lo confunde a uno porque siempre que uno le cambian el eje de orientación, uno se confunde, la verdad es que eso siempre pasa, ¿no? Se confunde cuando uno cambia el eje de orientación, ¿cierto? Entonces, miren, estas dos gráficas, estas dos curvas que tenemos ahí, ¿cierto? Son curvas en la variable Y. ¿Listo? Son curvas en la variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, para ver si algo es mayor o es menor, pues tenemos que fijarnos en el eje X. ¿Listo? Asimismo, cuando nosotros tenemos una función en la variable X, así como las de hace rato, y yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Ustedes se fijaban en el eje Y. La que estuviera más arriba en el eje Y era la que ustedes decían mayor y la que está más abajo en el eje Y era la que ustedes decían función menor, ¿cierto? Y lo que es correcto, por supuesto, ¿no? Estas otras funciones, cuando nos cambian el eje, pues si son funciones en la variable Y, para saber si son mayores o menores, tenemos que fijarnos en la variable X, ¿listo? Entonces, la variable X o el eje X está a la izquierda los negativos y a la derecha los positivos, ¿listo? ¿De acuerdo? Significa que para el eje X, la función mayor va a ser el trazo negro, va a ser la función, va a ser la curva negra, ¿listo? Es la que está más a la derecha en el eje X. ¿Listo? Así como cuando veíamos en el eje Y, que era el que estaba más arriba, pues para ver en esta integral que es en el eje Y, para ver la función mayor, es a la que está más a la derecha. ¿Listo? Es a la que está más a la derecha. Entonces, en este caso, mi función mayor va a ser la función negra y mi función menor va a ser la función morada. O sea que esta sería la función mayor, que es la función cuadrática, y esta sería la función menor, que es la función lineal, ¿vale? Yo sé que eso siempre lo va a confundir a uno. Cuando uno le cambian los ejes así, uno siempre se va a confundir en las primeras veces. La cuestión es que tenemos que hacer, tenemos que desarrollar ejercicios, tenemos que familiarizarnos con la situación de estos ejes que se nos cambian por un ratico y bueno, esa es la cuestión, ¿no? La práctica ahí. Entonces, yo tengo que plantear esa integral así, desde menos 6 hasta 2 de la función mayor, que ya sé cuál es, menos la función menor. O sea que me quedaría así. Integral desde menos 6 hasta 2, función mayor, la función mayor es 12, ¿cierto? Menos y cuadrado sobre 4 menos la función menor. La función menor es la función y, menos y. ¿Listo? Y quedaría así, dy. ¿Listo? Quedaría dy. Y ahora sí estoy integrando en el eje y. Estoy comenzando aquí mi integración. Miren lo que estoy haciendo. Voy calculando el área de esta región, pero de abajo hacia arriba, ¿cierto? Es como si la fuese llenando así. De aquí hacia arriba. Desde menos 6 hasta 2, así. Pues haciendo esa integral así. ¿Listo? Y bueno, esa integral de ahí es relativamente fácil hacerla. Vamos a ver. Miremos en el libro el planteamiento que tienen. Seguramente tienen el mismo. Miren, aquí está. Aquí está en el libro. Función mayor menos función menor. Función mayor menos función menor. ¿Qué queda? Pues simplemente hacer la integral y bueno, todas las operaciones que están ahí que no las vamos a hacer por lo pronto, puesto que son bastanticas. Vamos a desarrollar la integral. Esto quedaría entonces así, miren. Integral de menos 6 hasta 2 de, voy a distribuir este 4 que está en el denominador. Listo, distribuí el 4 menos 10, ¿cierto?
Y esto me quedaría así. Integral de menos 6 hasta 2. 12 sobre 4 es 3. Menos y a la 2 sobre 4 menos y. Y esta integral, pues yo la puedo desarrollar fácilmente, ¿no? La integral quedaría entonces así. La integral de 3 es 3y. La integral de menos y a la 2 sobre 4 es menos y a la 3 sobre 12, de hecho, porque 4 por 3, 12. Y la integral de menos y es menos y cuadrado sobre 2. Y todo esto evaluado entre menos 6 y 2, ¿vale? Todo eso evaluado entre menos 6 y 2. Aquí está. Miren, aquí está 3y. Miremos acá. Llevémosla acá, 3y. Aquí está 3y, ¿cierto? Aquí está 3y. Está bien. Estoy comparando simplemente con el libro, ¿vale? 3y, 3y. El otro término es menos y al cubo sobre 12. Menos y al cubo sobre 12. Está bien, aquí está. ¿Listo? El otro término es menos y cuadrado sobre 2. Menos un medio de y cuadrado. Ahí está. Y evaluados entre menos 6 y 2. Y bueno, aquí pues yo no voy a hacer todos los cálculos. Dice que da 62, 64 tercios. Creo que alcanzo a leer, me perdí. Aquí está, 64 tercios. ¿Listo? Esto va a dar, pues, al final de cuentas, cuando uno haga todos los cálculos, 64 tercios. No los voy a hacer, muchachos, porque pues ya es hora de pasar al quiz. Pero bueno, esa es la cuestión. ¿Listo? Esa es la cuestión. Hicimos el planteamiento del integral, que es el más complicado de todos, puesto que tenemos que identificar funciones, cuál es la función mayor, cuál es la función menor. En este caso particular, integramos sobre el eje Y. También es posible integrar sobre el eje Y, siempre que nosotros tengamos funciones o que nosotros podamos despejar X, ¿no? X va a quedar dependiendo de una función que depende, pues, de la variable Y. ¿Listo? Esa sería la situación, ¿vale? Muchachos, entonces, vamos a pasar al quiz. Denme un segundito, por favor. Otra vez, como el otro día. Pausa aquí un segundito. Pausa aquí un segundito. Voy por el link. Un segundito, por favor. ¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, profe. Listo. Entonces, ya queda aquí en el Classroom el examen corto número 3, ¿vale? Eh, mm, por favor, lo resuelven. Las indicaciones de siempre, pues. No hay preguntas abiertas en esta vez. No, no le puse ninguna pregunta abierta. ¿Listo? No le puse ninguna pregunta abierta. De tal manera que por favor lo resuelven y esa pues sería entonces la nota del examen corto 3. Ya está en el CIA la nota de los dos parciales, ya está en el CIA esa nota que teníamos de los dos parciales y ahora voy a subir es la nota de los exámenes cortos que vamos teniendo, ¿listo? Voy a subir la primer examen corto que ya está por ahí, la del segundo examen corto y este que van a presentar hoy para que
estén totalmente pues al día con notas en el día, ¿listo? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues nos veremos entonces. A ver qué dicen por acá. Ah, listo. Listo, nos vemos, Juan. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Y bueno, el próximo miércoles miramos entonces sólidos de revolución. ¿Listo? Que estén muy Profe, bien. una muchachos. preguntita ahí Dime, rápidamente. Brahima. Ajá. Profe, ¿para qué días es el parcial? Ah, bueno. El final está programado para el jueves 10 de febrero. El final es jueves 10 de febrero. Quiere decir que ese final es de ayer jueves, 3 semanas, ¿cierto? O sea que quedan 3 semanitas para estudiar para ese parcial. Jueves 10 de febrero es el examen final. Vale, ¿Listo? profe. Bueno, muchachos. Se cuidan entonces. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Que Muchas estén muy bien. gracias, profe. Profe, y otra Bueno, cosita. dime usted. Ajá. No sé si recuerda que yo le había dicho que no me había revisado, pues por decirlo de alguna manera, todo el parcial, no sé qué pasaría. Sí, a mí se me da que yo cambié la nota. A ver, un segundito, yo verifico, ¿vale? Por, Ahorita te escribo, voy a verificar y te escribo, ¿listo? Yo lo revisé al final. Dame un segundito. ¿Listo? Yo te escribo ahora, ¿vale? Vale. Ahora reviso. bueno, ¿Sí? gracias, profe. Yo también tengo una duda. Es que yo le envié un correo el día del quiz porque tuve un problema con mi navegador y el quiz nunca se envió. Entonces cuando entré en la noche vi que estaba ahí abierto y pues yo de una lo envié y le envié un correo. Entonces no sé. O sea, tú llenaste el quiz y todo, pero al momento de darle a enviar, no se envió. ¿Eso es? No se envió. Ajá. Entonces en la noche que ya, o sea, ya estaba tarde, eran como las 10, entré al navegador y lo vi abierto. Entonces yo